Talla más fuerte, Alexandra, muévete. Quiero que para cuando llegue Juan, el piso quede brillando. Brillando tanto que se pueda ver hasta nuestro reflejo. ¡Muévete! Diana, por Dios. Más con las rodillas. Las tengo adormecidas, abridas. He fregado toda la mañana. Ya no aguanto. Mi hijo Juan se va a enterar en algún momento lo que tú haces conmigo cuando él no está aquí. Por favor, Alexandra, no seas ridícula. Juan es un simple títere que baila al son que yo le toque. ¿Cómo la ves? Es tan ingenuo que jamás se va a dar cuenta de quién soy realmente. Y escúchame bien, para cuando él abra los ojos, esta casa y todos sus otros bienes ya serán míos. Porque adivina qué hizo Juan. Firmó unos papeles sin antes leerlos. Así de ingenuo es. No entiendo por qué puede ser tan mala. Mi hijo Juan es tu esposo, no lo olvides, y es mi hijo. Ay, tú eres una don nadie, Alexandra. Entiende eso. Tú aquí solo estorbas. ¿Y sabes qué voy a hacer cuando esta casa ya esté a mi nombre? Te voy a enviar a un asilo. Al asilo más lejano, horrible y barato que conozca, para que nadie te visite y pases los últimos años de tu vida sola. ¡Muévete! ¡Muévete! Ay, ¿sabes qué? Ya me hartaste, Alexandra. ¿Entiendes? ¡Harta! Ay, Diana. Mamá. Mamita, perdóname, por favor, perdóname. No, mira, no pasa nada. Es un malentendido, hijo. Yo no quería que tú veas esto, que te enteres lo que pasa. Mamá, ¿pero qué estás diciendo? ¿Por qué permitiste todo esto? ¿Por qué dejaste que esa mujer te trate de esa manera? Tenías que habérmelo dicho. Mi amor, yo soy consciente que tú la amas. Ella es tu vida, es tu esposa. Tú no me ibas a creer. Es más, siempre pensé que si te lo decía, tú hubieras creído que yo quiero tu matrimonio y tu relación, que yo los quiero separar. Y ese no es mi objetivo. Mamá, te juro que hoy termina todo. En parte tienes razón. Yo jamás hubiese creído que Diana tiene esas acciones contigo. Es más, si me lo hubiera dicho alguien más, no lo hubiera creído. Pero lo escuché de su propia boca. Así que ella no sabe con quién se acaba de meter. ¿Pero qué vas a hacer, hijo? Ten cuidado, por favor. ¿Qué piensas hacer? Quiero que entiendas que no la podemos echar de la casa ahora. Si ella se va, vamos a ayudarla a cumplir lo que ella quiere. Se va a llevar la mitad de mis bienes. Pero no es justo, hijo. Es tu trabajo, tu esfuerzo. Yo lo sé. Por eso, yo le voy a decir que tengo que irme por 3 días a un viaje de negocios. Pero en realidad, voy a estar aquí escondido con cámaras y micrófonos para recaudar pruebas de cada uno de sus fraudes, mamá. Tengo miedo, hijo. No me quiero quedar con ellas solas. Tengo mucho temor de lo que me haga sabiendo que tú no estás cerca. Mamita, escúchame. No te va a pasar nada malo, porque yo voy a estar vigilando cada segundo desde el monitor. Necesitamos hacer esto para encontrar las pruebas, y no solo para echarla de esta casa, sino para mandarla a donde ella corresponde, que es la cárcel. Así que ya límpiate esas lágrimas, que la función acaba de empezar. Mi hijo. Huele a libertad. Muy pronto, este dinerito solo lo voy a usar para dar propinas. Ay, mi querido Juan, qué bien
que haces dinero solo para mí. Ahora sí, todo esto va a ser mío. Todo, absolutamente todo. Y no voy a tener ningún estorbo a mi lado. Ser fastidioso. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, no sabes cuánto, pero cuánto te extraño, mi vida. ¿Ya vas a venir? Hola, mi amor. Te llamaba para decirte que me surgió un inconveniente de último minuto. No voy a poder ir hoy. Es más, voy a estar fuera de casa por 3 días. ¿3 días? ¿Pero por qué, mi vida? ¿Qué fue lo que pasó? No, mi amor, no es nada malo. Al contrario, es algo súper bueno para nosotros. Una oportunidad de negocios que, si llego a cerrar, créeme que nuestra fortuna se va a duplicar. Entonces es una oportunidad única. Tengo que hacerlo ahora o nunca. Pues qué maravillosa noticia, mi vida. Tú tranquilo, ¿sí? El trabajo es lo primero. No te preocupes por mí, que yo voy a estar muy, pero muy bien. Te deseo toda la suerte del mundo, mi amor. Tú sigue trabajando. Sí, mi amor, yo lo sé. Solo que sí me preocupa un poco dejarlas solas. Es más, créeme que me tiene muy pensativo que mi madre se quede en ese estado. Tú sabes, está delicada. Bueno, mi vida, por tu mamita no te tienes que preocupar. Tú sabes que yo a ella la amo y la cuido como si fuera mi propia madre. Mira, mi vida, yo quiero que cierres ese contrato como Dios manda. Y tranquilito, ¿sí? Porque si tú vas a estar lejos, pues nos das tiempito a tu mamita y a mí para tener, no sé, unas vacaciones, una tarde de chicas. Ya sabes que con ella me llevo de maravilla, así que por ella no te preocupes. Que de hecho ya la he llevado con el médico para que se haga los chequeos. Está muy bien. Sí, mi amor. En serio, muchísimas gracias. Créeme que no sabría qué hacer si tú no estuvieras conmigo. Eres la mejor. Mi vida, no tienes que agradecerme absolutamente nada. Tú sigue con tu carrera y trayendo éxitos a esta casa. Nos llenas de orgullo, mi vida. Cuídate mucho. Besos. ¡Mua! Pero qué maravillosa noticia. Eso, mi amor. Firma ese contrato y tráeme más dinero, porque te voy a quitar absolutamente todo. Todo ese dinero va a ser mío. Y cuando lo sea, ya no voy a tener a esa vieja a mi lado para que me estorbe. Y sobre todo, ya no voy a tener a un marido ingenuo al que tenga que estarle dando explicaciones de absolutamente todo. Pero qué maravilla. Más tarde. Mamá. Juan, hijo, mírate nada más cómo estás, mi amor. Tenemos que llegar a estos extremos, es necesario. Pareces otra persona, me da pena verte vestido así, mi amor. Claro que es necesario, mamá. Si no hacemos esto, no podemos quitarle la máscara a Diana. Porque si ella sospecha solamente un poco, todo esto se puede caer. Por eso tenemos que hacerlo, mamá. Mi amor, ¿y si nos descubre? ¿Y si te llega a reconocer? ¿Qué va a pasar? Tranquila, mamá. Por eso mismo pensé en vestirme así. Mira que si ella me descubre y me ve así, lo único que va a hacer es echarme a la calle como un vagabundo más. Pero si entro como un esposo engañado, lo que tratará de hacer es inventar 1000 mentiras para ponerme en tu contra, como siempre lo ha hecho, o blindarse legalmente. Tú ya la conoces. Tienes mucha razón, hijo. De verdad que tu plan es muy sabio, pero... Mira, hijo, yo nunca me he metido en tus decisiones. Siempre te he respetado. Si tú dices que esto va a funcionar, pues tiene que funcionar. Yo necesito desenmascararla, Diana, pero también
No quiero que te pase nada. Yo realmente tengo mucho miedo. Esto me tiene nerviosa. Mamá. Pero solo dime qué tengo que hacer, hijo, nada más. Sí, tienes que estar tranquila. Ahora lo único que ocupo es que entres a la casa y vigiles que Diana no sospeche nada, que esté en el baño o en la habitación. Mientras tanto, yo instalaré cámaras, micrófonos, para que ella esté frente a la cámara. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si no puedo hablar, siempre te voy a estar haciendo señas. Trata de conectarte con mi mirada. Yo voy a pararme junto a la ventana y voy a estar siempre vigilándola, mi amor, ¿sí? Sí, mamá. Eso mismo. Hazme señas para yo tener el camino libre y así poner las cámaras, los micrófonos que te dije. Y así cada plan que ella tenga de robarnos quedará grabado para el juez. Que Dios nos dé sabiduría, pero sobre todo que Dios nos proteja. Bendiciones, mi amor. Ahora sí, Diana. Disfruta de tu último día. Porque a este hombre al que llamaste bueno para nada, te va a quitar la máscara frente a todo el mundo. Dios mío, que todo nos salga bien, te lo pido. Alexandra, ¿qué haces ahí paradota como una estatua? Tengo hambre y no veo mi comida servida. Lo que pasa es que estaba pensando, Diana. Estaba pensando, ¿qué te parece si haces de esos postres deliciosos que solo a ti te quedaban tan ricos cuando recién llegaste a la familia, ¿recuerdas? No seas ridícula, Alexandra. ¿Tú crees que yo me voy a ensuciar mis hermosas manos preparando comida para ti también? Eso sí, jamás. Más bien, ponte a cocinar ahora, deja de ser tan vaga, ¡muévete! Diana, tengo algo importante que decirte. Estaba pensando yo, ¿qué opinas? Cambiar los vidrios de la casa. Lo que pasa es que si tú te pones a pensar, son muy grandes, Diana. Y a veces no avanzo a fregarlos. Mira, tengo mis manos ásperas, peladas, de lo que me toca estarlos limpiando. A veces inclusive no alcanzo a tocar la Ay, mira, Alexandra, ¿sí? Ya me tienes harta. No vamos a hacer cambios en esta casa solo porque a ti se te da la gana. No me importan cómo están tus manos. Que te quede claro eso. También espera, Diana. Una última cosa. Estuve hablando con la vecina de enfrente, la que pasa siempre allí parada en la puerta. ¿Y sabes lo que me dijo? Que hay un fantasma. Sí, Diana, que hay un fantasma que ronda los jardines. Entonces yo me preocupé por ti. Digo, ¿qué harías tú si ese fantasma se te aparece? ¿No te daría miedo, Diana? Y yo, no sé, me moriría de miedo, Diana. Ay, sí, qué miedo, qué miedo. Alexandra, deja de pensar en cosas tan, pero tan absurdas. Y deja de hacerme preguntas tontas. No tengo tiempo para escucharte. Tengo cosas más importantes que hacer, así que no me molestes, ¿entendido? Sí, Diana, mira, discúlpame. Ay, no sé qué fue lo que me pasó. Por un instante me perdí, no sé, me pongo a hablar tonterías. Mira, tranquila, no te molestes. Te sirvo enseguida la comida, te lo prometo. Sí, ya está lista. Pero muévete, Alexandra. Ay, es que te juro, tienes una capacidad increíble para hacerme cambiar mi buen humor. Yo bajé de buenas, pero tú con tanta preguntadera absurda,
Me cambiaste completamente. ¿Sabes qué? Hasta el hambre se me quitó. Déjalo así. Voy a estar en la habitación y no me molestes. Sí, Diana, lo que tú digas. ¿Qué haces en mi casa, vagabundo? No, seguramente te robaste algo. ¿Qué tienes? Dime. No, nada, señorita. Discúlpeme. Yo solo vi esta puerta abierta y estoy confundido. No sé dónde estoy. Solo es eso. Ay, sí. Confundido. No lo puedo creer. Es que de la gente como tú, uno no puede tener Mírate nada más que... Ahora mismo voy a llamar a la policía para que te... la cárcel. No, señorita, a la policía no. Por favor, yo solo estaba buscando algo para comer. Llevo días sin probar un solo bocado. Solo pensé que podía encontrar una persona de buen corazón que me dé algo para comer, por favor. Tenga piedad, como usted mismo lo dijo. ¿Yo? ¿De buen corazón? No seas ridículo. Tú no mereces nada que venga de mí. Me das de veras. Lo único que mereces es estar encerrado por meterte en casas ajenas. Diana, por favor, tranquilízate, mira. Piensa. Míralo a este pobre hombre. Simplemente tiene hambre. Por favor, no diga ridiculeces. Escúcheme bien. Si es que usted lo sigue defendiendo, le va a ir mucho peor de lo que se imagina. O dígame, ¿quiere que ya le envíe el asilo? Eso quiere, ¿no? Mira, Diana, mira, yo te lo suplico. Solo permite que le brinde un platito de comida pequeño. Le voy a pasar al jardín. Él comerá y se irá. Yo te lo aseguro, Diana, por favor, Es tan solo un poco de caridad para ese pobre hombre, míralo. Está bien. Tome los de... Y en mi patio no come. Va a comer en la calle. Ya, Diana. Y espero no volverlo a ver nunca más por aquí, porque o si no, me ha hecho usted también de patitas a la calle, ¿entendido? Sí, Diana. Nunca más lo verás, te lo juro. Hijo, por favor. Estuvimos cerca, casi nos descubre. Sí, mamá. Estuvimos muy cerca, como tú lo dijiste. Pero todo valió la pena. Ya tengo colocadas las cámaras, los micrófonos. ¿Viste cómo te trató? Todo eso lo captó la cámara. Era lo que necesitábamos. Sí, mi amor. Pero yo te lo quiero. Ten mucho cuidado. Por favor. Esa mujer no solamente es mala, sino también peligrosa. Me da miedo que te vaya a hacer daño. No tienes de qué preocuparte, mamá. Solo estamos buscando las pruebas necesarias para que esa mujer no vuelva a poner un solo pie en esta casa. Así que mantente firme que ya nos falta poco. Ya, mi amor. Lo que tú digas. Vete. Hola, Brenda, ¿cómo estás? ¿Trajiste lo que te pedí? Hola, Juan. Sí, aquí está lo que me pediste, pero no entiendo por qué quieres que entre a la casa sola y esté ahí con esa mujer. Quiero que entres a esa casa y juegues a su ambición. Hazle creer que yo te envié para que le expliques por qué he estado ausente en la casa, que le digas que me siento culpable y que por eso decidí adelantar la entrega de algunos bienes y dinero. Pero es indispensable que le digas que firme estos documentos. Claro, y con la firma de los documentos, ella va a pensar que está firmando una donación de bienes. Pero en realidad va a estar firmando una renuncia voluntaria a todos sus bienes mancomunados y a todo su patrimonio. Pero Juan, si ella firma eso, se va a quedar en la calle. Exacto. Eso es lo que quiero. Si conseguimos eso, ella se irá de aquí sin la oportunidad de luchar por un solo centavo. Pero, a ver, Juan, yo te conozco hace años. Eres una persona noble. No entiendo por qué ahora eres tan frío. Ay, Brenda, lo que pasa es que hoy la vi. La vi tratar mal a mi madre. Por eso es que quiero hacer todo esto. Incluso la quiso dejar en la calle. Es más, yo tengo unas evidencias. Puse una cámara en la casa y un micrófono. Cállese, señora, cállese. Deje de defenderlo tanto.
Pues que acaso quiere irse a un asilo hoy mismo, ¿ah? Porque le puede ir peor que eso. Sí. Estás haciendo lo correcto, Juan. Pero, ¿sabes algo? Ella no solo puede quedarse en la calle. Tengo un amigo que es fiscal de distrito y con el video que me acabas de mostrar, ella puede ir a la cárcel. Ella la puede mandar ahí. Claro que sí, Brenda. En serio, gracias por ayudarme. No me lo agradezcas. Más bien, te admiro mucho. Eres un hombre muy bueno y sobre todo muy hijo. Créeme que a estas alturas casi nadie haría algo por sus padres. Pero ¿sabes qué? Quédate aquí. Vigila algo, la cámara. Yo me voy a encargar de que esa mujercita firme los documentos. ¿Ok? Ok. Regreso. Diana. ¿Brenda? ¿Qué hace la abogada de mi esposo en mi casa? Bueno, por si no lo sabías, Juan se encuentra en un viaje de negocios muy importante. Precisamente por eso estoy aquí, Diana. Justamente anoche me llamó Juan y me dijo que está profundamente dolido por dejarte sola tanto tiempo aquí en la casa y sobre todo por dejarte a cargo de todas las responsabilidades. Y como muestra de su arrepentimiento, me pidió que le ayude con una documentación para ceder la mayor parte de sus propiedades, incluyendo cuentas bancarias, ahora mismo. O sea, a ver si entendí. ¿Me las va a ceder a mí? Ay, es que la verdad esto sí me toma de sorpresa porque Juan no me comentó nada. Pero yo no me resiento, yo los tomo. Es que yo sí siento que me los merezco porque he aguantado muchas cosas en esta casa que no tienes ni idea. Bueno, me imagino que ha de ser algunas sorpresas de reconciliación. Pero eso sí, me dijo que tiene que ser ahora o nunca. Si no firmas estos documentos de aceptación de bienes, la oferta caduca mañana. Y déjame darte un consejo como mujer. No desaproveches esta oportunidad. Acéptalo, Diana. Asegura tu futuro. Firma. Claro que lo voy a aceptar. Es que yo me lo merezco. Me merezco todo esto y mucho más. No voy a ser tan ingenua de rechazar estas oportunidades que la vida me da. Ahora sí, todos los bienes de Juan están donde deben estar. Conmigo. Alexandra, ¿qué te dije de traer a este vagabundo a mi casa? Estoy cansada de verlo. Lárgate de aquí. Lárgate si no quieres que te rompa. Juan, mi amor, ¿Pero qué hacías disfrazado de un vagabundo, mi vida? Tú bien sabes que a mí no me gustan esas bromas. Son de muy mal gusto. No es ninguna broma. Me vestí así para ver si al menos tenías una sola gota de humanidad. Pero ya me di cuenta que no. Me topé con un vacío. Porque eso es lo que eres, una persona vacía. Vi cómo trataste a mi madre. La llamaste sirvienta. También pude ver cómo te burlabas de mí llamándome tonto. Pero lo mejor de todo es que por fin toda la verdad salió a la luz. Estoy 100% segura que esta vieja te fue con chismes, con puras mentiras. Claro, usted fue a llorarle, ¿verdad? A victimizarse. Pero escúcheme bien, no se va a salir con la suya. Yo no tuve que contarle nada a mi hijo. Él se dio cuenta de absolutamente todo. Mis lágrimas hablaron por sí solas. Además, Juan te tiene grabada. Todo lo que me gritabas, todo lo que dijiste acerca de él y de mí, él lo sabe.
Diana, tu comportamiento no fue correcto. Tú eres una persona mala. Eres una persona que no ha sabido respetar ni siquiera a la madre de la persona que tú dices amar. Me trataste como si yo fuera peor que una empleada que no tuviera sentimientos. Mira, mi amor, yo te puedo explicar mi comportamiento, ¿sí? Lo que pasa es que estoy muy estresada. Tú me dejaste sola a cargo de toda esta casa y sobre todo de tu mamá. Ya me tiene hasta la coronilla porque te juro que es muy fastidiosita y pues yo no puedo estarle cumpliendo sus caprichos a cada rato. Pero todo esto tiene solución, mi vida. Además, ya firmé los documentos que me dio la abogada. Esos documentos te hablan por sí solos. Yo sé que tú quieres estar conmigo, ¿verdad, mi amor? Dile a la abogada que se vaya y hablamos esto solos. Dile. Pues déjame decirte, querida Dianita, que creo que no leíste las pequeñas palabras. Lo que acabas de firmar no es una donación de bienes. Acabas de firmar una renuncia a todos los derechos matrimoniales, bienes, cuentas bancarias, absolutamente todo lo relacionado a tu matrimonio. Qué pena, déjame decirte que te quedaste en la calle. No te puedes llevar ni un par de zapatos a esta casa. No, lo que ustedes hicieron es ilegal y usted lo sabe. Me tendieron una trampa y los voy a demandar. Inténtalo. ¿A ti se te olvida que tienes una cámara grabándote? Todo está grabado. Cada intento de fraude. Así que no creo que te dé el tiempo para llegar a una fiscalía, pero si quieres, inténtalo. Aunque ya no voy a hablar más. Brenda, dale la noticia, por favor. Por supuesto. Déjame decirte, Diana, que a lo que salgas de esta casa te va a estar esperando una patrulla y un fiscal, porque vas a parar directamente a la celda. Desgraciados. ¡Vete! No quiero volverte a ver. ¡Los odio! ¡Los odio! Mamita, en serio lo siento mucho. Perdóname por haber traído a esa mujer a esta casa. No te preocupes, hijo. Gracias por priorizar el amor de tu madre, mi amor. Ahora estamos los dos solos. Y con la ayuda de la doctora, tú recuperaste lo que tanto te costó hacer. Gracias, doctora. No hay de qué preocuparse, mamá. De ahora en adelante, nunca nadie va a pisar esta casa para faltarte respeto. Y seremos tú y yo. Eres lo más valioso que tengo, mamá.